Bueno, esperamos un par de minutos y empezamos, así respetamos. Bueno, vamos a ir empezando así no perdemos tanto tiempo. Bueno, les voy a mostrar una pantallita para recordar lo que vimos ayer. Eh, Fundamentalmente ayer nos dedicamos a ver qué era el dato, teniendo en cuenta que la estadística se ocupa tanto de la obtención del dato como de la organización y del procesamiento de ese conjunto de datos. Y les recuerdo que llamábamos dato a una construcción entre tres elementos, que son la variable, la unidad de análisis y el valor. Entonces nosotros decíamos, la variable, que vimos también cómo se podía clasificar, hay que identificarla y darle un nombre preciso. A la unidad de análisis es sobre quién nosotros íbamos a realizar la medición de dicha variable. Y una vez que medimos la variable en la unidad de análisis, obtenemos el valor. A toda esa construcción se la llama dato. Es decir, que un dato no es únicamente el valor, sino que es cuando hacemos referencia a un dato, tenemos que pensar, o cuando leemos un dato, a ver, esperen que había alguien más acá. Está. Em, Cuando hacemos referencia, digamos, a un dato, tenemos que pensar siempre en esos tres elementos, no solamente en el número o en el caso de que sea una variable nominal en el término, en el nombre de la categoría, sino pensar, bueno, qué variable es la que se está midiendo y sobre quién se mide. Cuando nosotros, ay, yo no había compartido, les dije que les mostraba algo y no lo compartí. Bueno, entonces, dato, esto es lo que les quería compartir, que es el resumen de lo que vimos ayer. Estoy por ahí admitiendo a alguien más, por eso me distraigo. Em, es el valor, se puede definir como el valor que toma la variable en una unidad de análisis. Y lo importante era poder identificar, como les venía diciendo, digamos que cada vez que nosotros tenemos que recolectar datos, identificar sobre quién lo vamos a hacer. Yo les decía que en el caso del área salud o del área de educación, lo más común es que trabajemos sobre una persona, o sea que la unidad de análisis podría ser persona. Lo que pasa es que siempre le vamos a dar algunas otras características a esa persona para tener más claro sobre quién estamos realizando la medición. Es decir, que no solamente persona, sino tendríamos que decir, bueno, es un adulto joven. En general, las características que se le dan a la unidad de análisis, en el caso que sean personas, están muy asociadas con las variables, digamos, sexo y edad.
En general uno cuando realiza un estudio lo acota, digamos, como variables intervinientes, que también ayer habíamos mencionado esas variables, a través de mencionar alguno de los, acotarlo en valores, tanto de edad como de sexo. Eso ocurre en general. Y también podemos dar alguna otra característica. Ayer yo les había hecho completar un formulario, que ahora también se los voy a compartir para que vean, y decíamos nosotros que como lo habían respondido ustedes, o sea, todas las variables que se medían en ese formulario se medían sobre ustedes. Cada uno de ustedes constituye una unidad de análisis. Y para definirlo habíamos llegado, digamos, a la conclusión de que la unidad de análisis al responder, digamos, este formulario, la unidad de análisis sería un estudiante, o sea, una persona que es profesor de educación física y que está cursando la licenciatura en educación física. Entonces, esas eran las condiciones. Si nosotros le mostráramos este formulario a alguien, las respuestas de este formulario, tendríamos que aclarar quiénes eran las personas que respondían. Bueno, también para repasar un poco algunas otras cosas que vimos ayer, repasar y sobre todo, digamos, creo que es para también me interesa que queden claros algunos conceptos. Ahora les voy a compartir otra cosa. Bueno, bienvenidos los que llegaron después, pero no habíamos avanzado demasiado. Solamente estaba mencionando algunas de los temas que vimos ayer. Eso era para que no se piensen que perdieron mucho. Bueno, ahora voy a compartir. Esperen que... tengo que volverlo a abrir. Esperen. Esperen que quiero compartir el formulario. Ahí está. Bueno. Bueno, ustedes van a ver ahora el formulario, un resumen de las respuestas a ese formulario. No sé si alguna vez hicieron formularios de Google. No sé si ese tipo de formularios se utiliza ahora bastante para recolectar información, digamos, pero bueno, hay algunas cosas que tener en cuenta que no únicamente cuando uno hace este tipo de formularios, sino que conviene siempre tener en cuenta cuando uno trabaja con cualquier encuesta o cuestionario que esté realizando y que me parece importante también ahora que señalemos. Bueno, en este tipo de formulario, acá nosotros vemos el formulario que ustedes completaron y cuando uno va a respuestas, el programa les hace, digamos, una respuesta, un resumen de las respuestas que se obtuvieron. Lo hace a través de tablas y gráficos que, bueno, vamos a ver que no son exactamente, no están todos correctamente realizados, pero bueno, es como para que analicemos algunas cosas de esto. ¿Ven bien en la pantalla? Más o menos. Sí, pero sí se ve Bueno. bien. Bueno, como ven, ahí son 15 respuestas, o sea que hay 15 unidades de análisis que respondieron. Recordemos entonces que cada uno de ustedes al responder este cuestionario constituyó una unidad de análisis que la característica era que son profesores de educación física y que están cursando la licenciatura. Entonces, si nosotros le mostráramos estas respuestas a otra persona, tendríamos que hacerle esa aclaración sobre cuáles son los datos que nosotros estamos recolectando. Estos datos se obtuvieron sobre esas unidades de análisis. Tenemos que definir la unidad de análisis. Allí, el hecho de que estén cursando, o sea, la carrera, el título, digamos, de grado que ustedes tienen y la carrera que están cursando, digamos, serían variables intervinientes. Bueno, en esa yo les muestro para hacerles algunas aclaraciones. La primer variable que aparece es la edad. Acá aparece hecho un gráfico que no aporta demasiado el gráfico porque están representadas las diferentes edades. ¿Se acuerdan que la edad dijimos que era una variable cuantitativa? Aparecen las diferentes edades y vemos
lo que aparece en la columna es la cantidad de personas que tiene cada una de esas edades. Ahora después vamos a ver cómo lo llamamos. Entonces, este gráfico como que no resume de mucho la información. Lo único que podemos decir acá es que la edad varió entre 24 y 59 años. O sea, eso es más o menos lo que podemos decir. No aporta por ahí demasiado. Por eso yo acá les decía en esta variable que estaba medida con el nivel de razón, con la máxima precisión. Si nosotros querríamos a lo mejor haber obtenido un gráfico mejor, digamos, de entrada en este tipo de cuestionario, tendríamos que haber a lo mejor colocado rangos y decir, bueno, eh, que marquen la edad entre, pongamos, 20 y 30 años, entre 30 y 40 años, que en lugar de decir la edad exacta, diga qué intervalo, qué rango de valores pertenece. Entonces, en cuál de esos intervalos se puede incluir una persona, cada uno de ustedes, entonces a lo mejor el gráfico nos hubiese quedado mejor. Pero después vamos a ver qué es cómo se hace todo eso. Bueno, el título académico. Acá les quiero marcar lo siguiente. En el título académico obtenido, yo lo dejé para que cada uno colocara en el título, lo escribiera. Y fíjense que acá tienen, o sea, hay diferentes modalidades. Por ejemplo, está licenciado en gestión educativa y profesor de educación física, o sea, colocó dos de los valores en el, como era para contestar, para completar, en una respuesta abierta, cada uno podía contestar y escribirlo de la manera como que quisiera. Fíjense que acá hay diferencia entre profesor de educación física y profesora de educación física, lo toma como si fueran dos títulos diferentes. Si coloca profesora de educación física y educación y física lo coloca con minúscula, lo toma diferente a profesora de educación física con la E mayúscula y la F minúscula. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando uno pide una respuesta abierta, digamos, de este tipo, puede encontrarse con estos errores. Errores, digamos, estas dificultades que después para resumir la información, este gráfico que está acá tampoco nos aporta nada. Porque fíjense, acá tenemos, uno colocó terciario, otro colocó profesora de educación física, como les decía, educación y física con minúscula. Bueno, acá no sé por qué lo toma diferente, debe ser una que está con acento, otra sin acento. Acá otro más que tiene acento en educación, o sea, los toma como diferentes. Hay algo en la forma de cargar el nombre que lo está escrito de diferente manera, entonces el programa lo toma como que fueran diferentes valores. Se van dando cuenta, digamos, que va quedando de acuerdo a cómo lo fueron escribiendo, que no es que está mal escrito si lo ponen con mayúscula, con minúscula, no es que está mal escrito, digamos, pero al dejarlo de esa manera nos trae aparejado ese inconveniente. Si nosotros hubiésemos escrito profesor de educación física y tenían que marcar con una cruz nada más, para todos estaría igual. Entonces, si nosotros vamos a tomar este tipo de formulario y vamos a hacer esa pregunta y lo queremos analizar con cualquier programa estadístico o con el Excel mismo o en este caso tendríamos que aclarar, bueno, coloque todo con minúscula, no coloque acentos, bueno, hacer algunas aclaraciones como para después poder aprovechar el gráfico que da el programa. Pero se dan cuenta esto de que toma como diferentes modalidades, diferentes valores de la variable de acuerdo a cómo está escrito. O sea, no identifica que es lo mismo decir profesora de educación física colocando con mayúscula que colocándolo con minúscula. Acá lo toma como que fueran dos valores diferentes. Entonces eso hay que tenerlo, digamos, en cuenta. Para eso, una de las formas de evitarlo, les digo, es colocar las distintas opciones posibles y que cada persona marque. El año de egreso, bueno, en año de egreso también era una pregunta, digamos, abierta, o sea que tenían que colocar el año de egreso y acá va desde 1994 a 2022. Acá podemos ver, bueno, la variedad de años de egreso que hay, solamente en el 2022 hay mayor cantidad de personas. Después vamos a ver a qué se responde eso. Bueno, en otras preguntas donde nosotros dábamos las opciones, este programa hace este tipo de gráfico. Y fíjense, en relación a la estadística, indica en qué nivel le brindaron conocimientos de la misma. Bueno, como vemos, en el profesorado un 53% recibió información, primario y secundario un 13%, en ambos un 13,3% y ninguno un 20%. Bueno, acá nosotros estábamos señalando las opciones, o sea, esta era una variable cualitativa y nosotros señalábamos las opciones, entonces el programa hace este tipo de gráfico. Bueno, esto después ahora lo vamos a desarrollar bien. Bueno, acá también, cuando preguntamos, en caso de responder sí en la pregunta anterior, si estaba trabajando, si ejercía su profesión actualmente,
Dicen cuántas instituciones trabaja. Y acá también, como lo habíamos dejado libre, toma de diferente manera. Algunos habían colocado 2, por ejemplo, el que colocó 2 acá como con número y acá colocó 2 y entre paréntesis y colocó al lado número y letra. Se lo toma como valores diferentes. Acá colocó 2 en letras nada más. O sea, va tomando diferente de acuerdo, digamos, a la forma de que está escrito. Entonces, eso nos va a dificultar en el momento de poder analizarlo. Bueno, pero recuerdan entonces el concepto, lo que yo quiero remarcar es que si recordamos el concepto, digamos, que habíamos presentado ayer, eh, el concepto de dato, donde incluíamos las variables, la unidad de análisis y el valor. ¿Queda claro ese concepto? Sí, profe. Yo también les había pedido que miraran en los artículos, pero bueno, eso ahora lo vamos a ver después, que miraran en los artículos pero ahora vamos a avanzar un poco más con otro tema, que miraran, digamos, en los artículos que yo ayer les había compartido, si podían identificar sobre todo la unidad de análisis y si era posible, digamos, alguna de las variables. Pero bueno, vamos ahora a continuar, a avanzar un poquito más sobre el tema, digamos, de hoy. Entonces ahora voy a compartir. Bueno. Entonces, nosotros ya obtuvimos el dato, digamos, como que estábamos hablando recién, ahora vamos a ver cómo seguimos. La estadística se divide en dos grandes tipos de estadística, en dos grandes áreas. Una que es la estadística descriptiva y otra que es la estadística inferencial. Cuando nosotros tenemos que aplicar estadística para poder, como dijimos antes, organizar y poder sacar conclusiones en base a un conjunto de datos, tenemos que podemos aplicar, digamos, estadística únicamente, estadística descriptiva, y en algunos casos podemos avanzar con estadística inferencial. Dentro de estadística descriptiva, ¿a qué se considera a la estadística descriptiva? Abarca, digamos, estos tres ítems. La construcción de la base de datos, la realización de tablas y gráficos y el cálculo de medidas estadísticas de resumen. La estadística inferencial abarca otras dos grandes áreas, que son la estimación y las pruebas de hipótesis estadística. Como ven ustedes, nosotros mencionábamos anteriormente que la estadística abarca desde la obtención del dato. Bueno, acá nosotros ya damos por supuesto, o sea que antes de aplicar cualquiera de estos métodos, damos por supuesto que ya obtuvimos los datos, entendiendo por dato el valor que toma la variable en cada unidad de análisis. Una vez que se obtuvieron los datos, tenemos que comenzar a aplicar en ese conjunto de datos técnicas de estadística descriptiva, que como lo dice el nombre, estas técnicas lo que van a hacer es describirnos, digamos, caracterizarnos al conjunto de datos. Entonces, dentro del conjunto de esta estadística descriptiva podemos encontrar 4 ítems. El segundo, digamos, acá está el que aparecía recién en el cuadrito, está diversificado en dos: la confección de tablas de frecuencias y la representación gráfica. Vamos a comenzar con la construcción de la base de datos. Para construir la base de datos, lo que se recomienda es hacerlo a través de una planilla Excel. La planilla Excel, que supongo que a lo mejor ustedes alguna vez la utilizaron, eso está puesto para que se pasen solas. La planilla Excel, que supongo que a lo mejor alguna vez ustedes utilizaron, me permite resumir la información obtenida de un conjunto de datos, y además la ventaja que tiene es que si después nosotros, bueno, u otra persona va a continuar con el procesamiento de esos datos con técnicas a lo mejor más avanzadas de estadística, puede utilizar esta base de datos en cualquiera de los software estadísticos que están disponibles. PIINFO, SPS, son todos programas específicos de estadística. Pero en esos programas nosotros podemos o construir la base de datos directamente en ese programa,
que, bueno, ahí va a depender si siempre usamos el mismo programa, tendríamos que construir entonces la base de datos en ese, podemos construirlo en ese programa, o lo que es más conveniente y lo que se recomienda es construirla en Excel, porque después yo la puedo importar. En esos programas puedo importar la base construida en Excel. Voy a dejar de compartir esto y ahora les voy a mostrar, digamos, una planillita Excel. ¿Usaron el Excel alguna vez? Sí, no. Sí, sí, profe. Bueno, eh, sobre todo, eh, no es que vamos ahora a aprender a usarlo, pero el hecho de eh, espera que no me lo está. El hecho de visualizar en el Excel también refuerza un poco el concepto que estábamos dando de dato. La planilla Excel es un conjunto de filas y columnas. Filas que están numeradas, 1, 2, sí, la verdad que ahora no recuerdo, pero son más de 10.000 creo que las filas que tiene. Y columnas también son más de 20.000. O sea que es inmensa la capacidad del Excel. Y tiene columnas que están nombradas con letras. Las columnas con letras y las filas con números. Si nosotros tuviéramos que cargar los datos del cuestionario que les hice recién, que también lo podemos ver porque el programa lo hace directamente, nosotros podríamos poner, yo acá pondría eh, la primera columna que haga referencia al alumno, que le podemos dar un número nada más, o alguna forma de identificarlo, o los tres números los tres últimos números del documento. Lo que colocaríamos después, en cada columna es una variable, la edad, el título académico, y ocuparía una columna para cada una de las variables. Que le voy a poner así los bordes para que se... Entonces, nosotros ocuparíamos cada columna con... Si nosotros tenemos que pasar los datos, digamos, tenemos un conjunto de datos y lo queremos pasar a una planilla Excel, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que les estoy señalando ahora, digamos que es, cada columna va a ir una variable. La primera siempre es para identificar los datos, que nosotros podemos hacerlo identificándolos, ya sea, como les decía, con un número que le estemos otorgando a cada una de las planillas, si lo estamos haciendo con planillas, con fichas, no sé cómo ustedes pueden recolectar, digamos, la información o como que es común que recolecten información, porque siempre, bueno, hay que mantener, digamos, el anonimato. O sea, se supone siempre que los datos se recolectan y siempre tenemos que respetar la ley de habeas data, que es la ley de los datos personales. Entonces, los datos siempre tienen que estar anonimizados, se dice. O sea, buscarle una forma de que nosotros cuando analicemos los datos ya perdamos, digamos, el origen de los mismos. O sea, una vez que uno los recolecta, a lo mejor están ligados a un mail, en el caso de que lo hagamos a través de un formulario, o si ustedes lo recolectan en clase, a lo mejor, bueno, marcan el apellido del alumno, pero bueno, después cuando se analiza toda esa información, hay que tener en cuenta que eso hay que hacerlo de manera anónima. Entonces, en la planilla, uno tiene que colocar los datos con un número de alguna forma que yo después lo pueda ligar, digamos, con el dato original, porque si hay algún dato que me falta, no lo podría nunca, digamos, sino después recuperar. Pero, digamos, que en el momento de analizar los datos, y más si lo va a hacer otra persona, no vea, digamos, una identificación de la persona que me otorgó los datos. Entonces, en la primera columna hay alguna forma siempre de identificar, en este caso dijimos que eran alumnos, entonces, bueno, vamos a identificar, serían ustedes, digamos, pero bueno, lo vamos a identificar con números, 1, 2, y así sucesivamente, o les dije cómo podía ser los tres números últimos del documento, bueno, o algo, de la manera que se les ocurre identificar a cada uno. Luego iríamos, o sea, tendríamos que colocar o sea, le preguntamos al alumno 1, completamos qué colocó en el dato de edad. Aquí les vuelvo a repetir esto de, bueno,
de la manera que lo escribamos, tendríamos que escribirlo en todos los casos de la misma forma. El año de egreso, supongamos que es 2022, bueno, y así sucesivamente. Se colocaríamos, nos van a quedar tantas columnas como variables estemos midiendo, es una columna por variable. O sea, se nos van a quedar tantas columnas como variables estemos midiendo y tantas filas, columnas, vamos a tener una más por la identificación y en las filas también va a pasar una más porque tenemos el nombre de las variables en la primera fila y vamos a tener después una fila por cada unidad de análisis. Entonces, aquí se ve, reforzamos nuevamente el concepto de dato. Dato dijimos que es el valor que toma la variable en la unidad de análisis. O sea que el dato sería explicar cada una de estas celdas. Sería, el dato es, en este caso, 24, que son los años de edad que tiene el alumno 1. ¿Se entiende? Entonces, en cada celda tenemos un dato. Recordando esta definición que dijimos de dato, que es el valor que toma la variable en cada unidad de análisis. Entonces nos quedaría construida la planilla Excel con tantas filas, dijimos, como unidades de análisis. Acá eran 15 respuestas. Bueno, vamos a tener, eh, además de la primera fila, vamos a tener 15 filas más con cada una de las respuestas y cada una de las variables nos va a ocupar una columna. Supongamos que ustedes recolectan la información y después se la van a dar a otra persona, tienen que aprender, digamos, a construir esta base de datos. Un error que se suele, bueno, error o, bueno, algo que se suele hacer comúnmente, que en algunos casos las personas lo que hacen es colocar, por ejemplo, en lugar de año de egreso y ir completando acá, ir marcando los distintos años de egreso. Y acá colocar una cruz. Y yo digo, bueno, 2022, 2021 y coloco, bueno, es una cruz así. Bueno, de esta manera, cuando nosotros estemos analizando, ya sea con el Excel o con cualquier software estadístico, el Excel o el software estadístico va a tomar como que cada columna corresponde a una variable diferente. Entonces, por eso no se recomienda hacerlo de esta manera, sino respetar el hecho de que cada columna es una variable, se van a colocar los valores de una variable y en cada fila corresponde a una unidad de análisis. Por eso les decía antes que la cantidad de filas del Excel, bueno, no me acuerdo ahora, pero son creo que como 2000 o algo así el número, o sea que es imposible que no nos alcance, aunque nos parezca, nosotros, bueno, nos queda más prolijo hacerlo en en dos filas, no porque los programas, tanto el Excel como cualquier software estadístico, va a tomar como que fueran dos personas diferentes, y yo lo tengo en dos filas diferentes a los datos. Bueno, entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando obtenemos un conjunto de datos, la estadística descriptiva lo que señala es que en primer lugar tenemos que construir una base de datos. Y a eso nos referíamos recién con la base de datos. Hacerlo en Excel. Eso es digamos, lo que se recomienda. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto refuerzo lo que les decía recién, una fila para cada unidad de análisis y una columna para cada variable. De esa manera estamos respetando, digamos, las condiciones que luego permiten que esta base de datos sea analizada a través del Excel o de cualquier software estadístico. Entonces, este sería el primer punto. Este hecho, digamos, de construir la base de datos también es importante que lo haga la persona que recolectó los datos, porque si así como les decía antes, si les falta algún dato, o por ejemplo, ustedes están pasando los datos y ven que una de las personas que completó acá la información, nosotros vemos que en lugar de poner, o sea, pone como año de ingreso 2030. O sea, nos damos cuenta que fue un error de tipeo, un error en la respuesta. Entonces, bueno, nosotros lo podemos corregir o anulamos ese dato o tenemos forma a lo mejor de rescatar el dato correcto. Entonces, por eso es importante que la misma persona que recolecte los datos sea la que construye esa base de datos, porque puede, digamos,
En el caso de que haya, si hay algún dato faltante, bueno, ver si lo puede recuperar, si hay alguien que a lo mejor se olvidó en el cuestionario de contestar alguna pregunta, entonces, bueno, yo le podría decir, bueno, este formulario está incompleto, podés completar esa pregunta como para que tengamos todos los datos. Bueno, entonces por eso es importante que sea la misma persona la que lo realice. Bueno, vamos a pasar al segundo punto, que es la construcción, confección de tablas de distribución de frecuencia. Acá nosotros vemos en el centro de la transparencia un gráfico que recibe el nombre de pictograma, donde ustedes pueden ver que hay representados en celeste, digamos, y con figura de hombre, y en rojo con figura de mujer. Bueno, esto está pensado siempre en el sexo biológico para cuestiones, digamos, sobre todo, digamos, del análisis desde el punto de vista de la salud. A través de esta información nosotros podemos construir una tabla de frecuencia o un gráfico. Entonces ahora vamos a ver a qué llamamos frecuencia. Frecuencia podemos diferenciar entre frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada valor o dato de la variable. O sea, es la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. O sea, en mi conjunto de datos que yo tengo, en mi conjunto de unidades de análisis, para cada variable, cuántas veces se repite cada uno de los valores que tomó esa variable en ese conjunto de datos. A eso llamamos frecuencia absoluta. También podemos diferenciar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es cuando dividimos a esa frecuencia absoluta sobre la cantidad de datos. En este caso, supongamos que estábamos hablando del formulario, lo contestaron 15 unidades de análisis, yo tendría que dividir la frecuencia absoluta sobre 15, que sería la cantidad de individuos, de unidades de análisis que respondieron, digamos, a ese formulario. En general, ese valor no se suele informar, sino lo que se informa es el porcentaje sobre el total que recibe el nombre de frecuencia relativa porcentual, que sería esa frecuencia relativa pero multiplicada por 100. Esto porque a nosotros siempre nos resulta más fácil interpretar un valor en porcentaje que yo esté hablando de un valor que es de 0,10. Es más fácil interpretar si yo digo que es el 10% a decir que es 0,10. Entonces, por eso se aplica en general la frecuencia relativa porcentual. Con, para poder representar estas frecuencias, se pueden realizar diferentes tipos de tabla. Los tipos de tabla van a depender de la cantidad de variables que yo quiera representar y del tipo de variable. Acá el tipo de variable se refiere a la naturaleza de la misma, si era cualitativa o cuantitativa, y dentro de las cuantitativas si es discreta o continua, que es lo que desarrollamos ayer. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de diferentes tablas que ustedes van a ver que no difieren mucho una de otra, pero bueno, hay algunas pequeñas características que tiene cada tabla de acuerdo, digamos, al tipo de variable y al número de variables que tenga que representar. Bueno, supongo que esta, a ver, esperen que, bueno. Bueno, en esta gráfica, ustedes ven, se dice, se analizó la distribución del sexo de los deportistas que participaron de torneos de vóley para adultos en 2023. Entonces se construye, o sea, la variable acá que está representada es sexo, que es una variable cualitativa y puede tomar dos modalidades, femenino y masculino. Eso es de esa manera se registró. Entonces, lo que nosotros estamos representando en esta tabla es la frecuencia absoluta. A modo de ejemplo, también coloqué la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué es lo que primero podemos analizar de esta tabla? A ver, ¿qué dato podrían comentarme de esta tabla? O sea, ¿qué información me está brindando? Si yo les preguntara cuántas unidades de análisis participaron o fueron evaluadas en esta tabla. Cuatro. ¿Cuántas unidades de análisis? Dos, femenino y masculino, ¿no?
¿Qué era la unidad de análisis? Acuérdense, ustedes siempre remítanlo al formulario que ustedes completaron. Ahí dijimos que teníamos 15, porque ¿qué es la unidad de análisis? ¿Cuántas unidades de análisis se analizaron en esta tabla? Una. Las personas, ¿no? No, pero por eso, pero ¿cuántas? A ver, la definimos como una persona que participó de un torneo de vóley para adulto en 2023. O sea, sería un deportista, esa sería la unidad de análisis, un deportista que participó de torneos de vóley para adultos en 2023. Pero ¿cuántas unidades de análisis analizamos? El total ahí que dice 1509. 1509. O sea, la unidad de análisis que se consideró en todos los estudios siempre se considera, digamos, una unidad de análisis, que acá sería, digamos, la unidad de análisis que se estudió fue deportista que participó en torneo de vóley para adultos en 2023. ¿Cuántos participaron? O sea, ¿cuántas de esas unidades de análisis tomamos en cuenta? 1509. ¿Se entiende? O sea, que porque cada unidad de análisis yo voy a obtener, o sea, yo voy a obtener un dato de cada una de esas unidades de análisis. O sea, a cada una de esas 1509 deportistas que participaron de torneos de vóley para adultos en 2023, yo le hice una pregunta. En este caso registramos el sexo biológico. Entonces, bueno, a cada uno de ellos le preguntamos, le hicimos esa pregunta. Por cada uno de ellos vamos a obtener un dato. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? O sea, la unidad de análisis la podemos definir como el deportista que participó de torneo de vóley para adultos en 2023. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas se analizaron? 1509. O sea, 1509 fueron los que contestaron por lo menos esta pregunta, de los que tenemos registro de esta pregunta. Entonces, esta tabla, por un lado, tenemos que colocar el total. Entonces, tenemos como dato también una información que tenemos que leer, es ese dato que nosotros acá, lo que mirábamos en la tabla, no decía en otro lugar cuántas personas habían sido, cuántos deportistas eran los que participaron de los torneos de bola. Y bueno, acá ya sabemos que eran 1509, con una frecuencia absoluta de 9,86. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia absoluta de femenino sea 9,86. Puede ser que era la cantidad de participantes femeninos que hay en esa unidad. Que hay en esa la unidad, acuérdense que la unidad En ese dato, digamos. que hay O en sea, la esa unidad 1509. claro, De 986. esos 1509, 986 son femeninos. Exactamente. Bueno, si yo eso lo divido por 1509, obtengo este 0,65, que es la frecuencia relativa. Que como yo les decía, en general esto no se utiliza demasiado. Es más, digamos, se utiliza por ahí desde el punto de vista estadístico, pero en general cuando nosotros tenemos que presentar la información, lo que vamos a presentar es el porcentaje. O sea, este valor multiplicado por 100. Disculpe, ¿no? Que yo digo, pero esto mismo es lo que hacen los norteamericanos cuando dan los porcentajes de un jugador de básquet, de fútbol o de béisbol, que dan su porcentaje de bateo o la cantidad de carreras que tiene o cuántos home run hizo. Entonces Claro, es bueno. esto. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es siempre pensar que presenten, cuando presentan, digamos, se presentan datos, ustedes lo que tienen que evaluar siempre es cuál es la variable que se está representando. Si vos decís que lo que presenta es la cantidad de bateos, por ejemplo, entonces la variable es cantidad de bateos, lo que vas el porcentaje de bateos realizados por esa persona. O sea, pero siempre hay que tratar de pensar, bueno, ¿cuál es la variable que se está midiendo? Claro, la cantidad de bateos de esa persona. Claro. Bien, sí. O sea, eso es algo que hay que pensar, por eso siempre en qué variable. Acá la variable era sexo, como bien dijeron ustedes, eran 986, eran femenino, 523 masculino, o lo podemos decir en porcentaje, 65 y 35%. Esta es una tabla que se hace cuando la variable, sí, levantaron la mano, a ver, Brian. Buenos días, Están los profesora. tres juntos ahí. Es media tonta la pregunta, pero tengo una duda. Sí, no. Voy a tomar el ejemplo que dio Hugo.
Con respecto al, por ejemplo, cuenta como unidad de análisis, por ejemplo, el jugador que no batea. Sabemos que es un dato que cuenta como que no batió, pero cuenta como unidad de análisis. O sea, no participó en este caso de la prueba de bateo. No sé si se entiende la pregunta. A ver, creo que sí o no. Digamos, vos decís, si dentro del equipo hay uno que no sé de qué, no entiendo de lo que Claro, estamos hablando, o sea, pero si hay uno que no batea dentro del equipo. exactamente. Por ejemplo, hacen una estadística, 2 personas que batean. Uno no batea. Queda como un dato como un Pero ¿por qué porcentaje de no no? bateador, de las personas que no batearon. Pero esa persona que no participa de la estadística en este momento, porque no batea, o sea, no ejecuta la pregunta o no ejecuta lo que tiene que hacer, ¿cuenta como unidad de análisis? Es como, por ejemplo, unidad de Claro. análisis perdida. Ahora te entiendo, o sea, no contaría, digamos, por eso depende, a ver, para que yo a lo mejor, porque no entiendo del tema, a lo mejor para que quede claro. Si yo lo que voy a contar es la cantidad de bateos, tengo que hacerlo sobre las personas que batean. Porque hay diferencia, digamos, si yo digo, bueno, en el equipo, no sé, tengo 4 personas que batean, no tengo idea de lo que estoy hablando, pero digo 4. Pero hay una que justo ese día no bateó, no pudo hacer nada, no hizo nada. Bueno, Claro. eso sí sería, ahí sí sería una unidad de análisis igual y su valor sería 0. No sé Ah, listo. si es posible que no sé si es posible que sea así, que haya 0 bateo en una. Claro, no, por eso Pero mi supongamos, pregunta era si... lo paso, digamos, al fútbol, me parece que a lo mejor me resulta más fácil. Digamos, yo digo, bueno, dentro de las personas del equipo de fútbol hay, yo quiero ver cuántos goles se hicieron, digamos, por persona. Puedo tomar, bueno, los que están en posición de hacer goles, bueno, que puede ser que hayan hecho o no hayan hecho en ese partido. El que no hizo, bueno, tendrá valor 0, pero sería una unidad de análisis. No sé si se entiende. Sí, sí, ¿Mm? a eso es lo que quería llegar. Claro, Quería saber si se está. tomaba como unidad de análisis, si ejecuta o no la prueba, en este caso, bueno, los tiros al arco y si es gol o no. Claro, digamos, Ya, sí. hay 11 jugadores, hay 11, ¿cómo es? Unidades de análisis. Pero, Claro, ahí serían 11 posibilidades. Que algunos tengan valor 0, bueno, eso sería, digamos, ok. pero tiene la posibilidad de haber tenido a eso me refiero. Cuando hablamos del bateo no me he dado tanta cuenta, pero digo por eso. Si tiene como la posibilidad y el valor que tiene 0, lo tengo que considerar. Ahora, si Ah, esa listo. persona no tiene la posibilidad porque no Ok. está en una posición que nunca va a batear, entonces no le puedo medir esa variable, si ya sé que Exacto. nunca lo va a hacer. Bueno, eso no, quería saber si se contaba como unidad, Claro. independientemente de Por que eso ejecuta es o no la prueba. importante cómo uno define la variable, que ahí sería la cantidad de bateos Ok. de bateadores, digamos, por eso no la cantidad de bateos así en general. O sea, por eso cuando uno define la variable, hay que también identificar sobre quién lo está haciendo, sobre la unidad de análisis. Ahí eh, tiene que quedar bien aclarado Ok. eso. Bueno, Muchas gracias. ahora a lo mejor en otra cosa después. Bueno, esta es una tabla, se llama tabla simple porque la variable que se representa es una variable cualitativa como el sexo. Vamos a ver que se hace lo mismo para una variable cuantitativa discreta como es la cantidad de hijos. Acá se le preguntó a los participantes de ese torneo de vóley la cantidad de hijos. Se les fue consultando a los participantes de ese torneo de vóley para adultos durante el 2023, se le preguntó la cantidad de hijos. Esa sería la variable que se estudió. En primer lugar, les pregunto, ¿cuántos deportistas participaron de los torneos de vóley? ¿Cuántos son? ¿Cuántos deportistas? 1509. 1509, que eso serían las unidades de análisis que ustedes dijeron antes. Bueno, ahora, ¿cuántos tienen 2 hijos? Mm. Y 419. 2 hijos. Porcentaje variable. En la primera columna están los valores posibles de la variable, que acá sería el número de hijos. 375. 375. Entonces, 2 hijos, 375. Se dice, ¿cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Bueno, ahí dice. Y ahí habría que sumar los 419 más los 255. Exactamente. Y eso nos da 674.
Y después lo último que pregunta, bueno, acá es pasar rápido, ¿qué porcentaje de individuos tienen 6 hijos o menos? Ahí tenemos que sumar Y hay que todos, empezar desde el 5 hasta el 0. claro, desde el 6, porque dice 6 o menos. Ah, está bien, desde el 6 hasta el 0. Y preguntaba el porcentaje, o sea, sumando todos estos porcentajes, da 97,3. O sea que como ven, de una tabla, nosotros, de una tabla simple, como es la que estábamos analizando, digamos, recién, uno lee la tabla, digamos, pero un ejercicio que yo siempre en general recomiendo, digamos, cuando uno está mirando esta información, ya sea en un artículo, en un informe, en algo, detenerse un ratito a leer la tabla, porque si no uno ve un de datos ahí grande y no sabemos, no es que no sabemos que está bien representado, digamos, pero como que no sacamos ninguna información. Entonces, por ahí detenernos, bueno, a ver, mirar el total, o sea, ahí sabemos, bueno, de esta pregunta contestaron 1.509 personas, son 1.509 unidades, ahí, por ese lado, ahí lo tenemos. Después ir haciendo este tipo así como de juego, porque por algo que me importe, a lo mejor algo que yo considere relevante. Bueno, nosotros pensamos que la mayoría en general son familias tipo que tienen 2 hijos nada más. Bueno, a ver acá cuántos tenían 2 hijos. Bueno, 375, que eran 24,9% del total. O ir haciendo, como decíamos, bueno, ¿cuáles tienen menos de 2 hijos? Bueno, los que no tienen hijos también los incluimos acá. Los que tienen un hijo, entonces sumamos y es, como dijimos antes, 674 individuos. Bueno, ir haciendo, digamos, ese juego, ir viendo, digamos, algo dentro de la tabla, porque si no me queda como que es un conjunto de números. Otro dato que también yo veo en la tabla es que acá se incluyó como, cuando se preguntó cantidad de hijos, se daba la posibilidad de que contesten 0 también. En lugar de hacer 2 preguntas y decir, ¿tiene hijos o no? Sí o no, se unió todo en una pregunta. Bueno, a ver, ¿cuántos hijos tiene? Estando la posibilidad de que conteste 0. ¿Se entiende, digamos, la pregunta? O sea, esto va para cualquier otra cosa que estén analizando, como hablábamos antes de la cantidad de goles. A ver, ¿cuántos goles hizo en todo el torneo? Estando la posibilidad de que sea el 0 también. O sea, también incluir a los que hicieron goles y a los que no hicieron goles. ¿Se entiende? O sea, que podemos colocarlo, digamos, tomarlo de esa manera, digamos, también. O sea, en lugar de hacer 2 preguntas y preguntar, bueno, ¿hizo gol en el torneo? Y después preguntarle cuántos, podemos hacer todo en una sola pregunta. Son diferentes formas, digamos, de preguntar, pero eso uno lo tiene que analizar cuando ve el informe o cuando nosotros estamos haciendo las preguntas. Y acá va desde 0, que no tenía hijos, hasta 7 se le preguntó exactamente y se consideró que los que tenían 8 o más, a lo mejor como iban a ser pocos y a lo mejor estaban como muy variable, entonces se decidió unirlos a todos en una sola categoría, de 8 o más. O sea que acá nosotros decimos que hay 17 de estos adultos que participaron de torneos de vóley, estos 1.509 adultos que participaron durante torneos de vóley durante 2023, que tienen más de 8 hijos. Pero no sabemos si tienen 8, si tienen 10, si tienen 9, o sea, no sabemos exactamente cuántos hijos tienen, pero sabemos que tienen más de 8, que representan 1% del total de personas que participaron. O sea que esta también es una tabla simple. Es lo mismo que antes, nada más que acá, como la variable es una variable cuantitativa, cuando colocamos los diferentes valores, como antes colocábamos femenino y masculino, acá colocamos más valores porque la variable toma más valores. Otra cosa que es importante resaltar es que cuando uno hace esta tabla, si supongamos que hubiese sido el caso de que nadie tenga 4 hijos, o sea que acá sería un 0, hay que incluirlo siempre, como, bueno, siempre incluir todos los valores posibles en el rango que estemos marcando, no saltearlo, o sea, si acá hay alguien, o sea, si nadie tuviera 4 hijos, a lo mejor decimos, bueno, no ponemos el 4, pasamos del 3 al 5, pero es importante colocar el 4 y que se vea que la frecuencia es 0, por ejemplo, ¿no? Como para que quede claro que ninguna unidad de análisis tomó ese valor. Bueno. Ahora ya en 9 minutos se va a cortar, pero bueno, vamos a seguir hasta que se corte. Ustedes tienen el link para el otro horario, ¿no? Sí, ya lo tenemos.
Bueno, entonces estábamos en tabla de distribución de frecuencias, cualitativa, dije para una variable cualitativa como esta que vimos antes del sexo, femenino y masculino, una tabla simple. Para una variable cuantitativa discreta, como era el número de hijos, también vimos que se hacía una tabla simple. O sea que la única diferencia era que se colocaban todos los valores en las filas que iban a ser más que a lo mejor en la variable cualitativa. Y ahora vamos a ver para una variable cuantitativa continua como el peso. En este caso, dice, se pesó a las mujeres que conformaron los equipos de fútbol en Rosario en 2023. Se registró el peso de esas mujeres. O sea, los equipos de fútbol femenino se pesó a las integrantes y durante 2023 y se registró el peso. El peso es una variable que se puede considerar como cuantitativa continua, porque decíamos que entre dos valores dados puede tomar infinitos valores, digamos que toma valores con decimales. Entonces la tabla que se construye, fíjense que la diferencia que tiene es que en la primera columna, en lugar de colocar cada uno de los valores de la variable, lo que colocamos es en lugar de colocar los valores de cada una de las variables, de los posibles valores de la variable, colocamos un rango de valores, un intervalo. O sea que acá en esta tabla, en primer lugar, ¿cuántas unidades de análisis participaron? 60. 60. Cada unidad de análisis es una mujer que forma parte de un equipo de fútbol de Rosario en 2023. Esa sería la unidad de análisis. Mujer que conformó un equipo de fútbol o que formó parte de un equipo de fútbol en Rosario en 2023. Fueron 60 y podríamos haber tenido a lo mejor, registrando el peso, a lo mejor tenemos 60 pesos diferentes si los tomamos con uno o con dos decimales al peso. A lo mejor no hay dos de las personas que participaron de las 60 que pesen exactamente igual. Podría ser, digamos, un caso de que ni eso no se podría, no se, Otra variable hubiese sido la edad. también podría haber sido como una variable ahí que podríamos haber representado como si la tomamos así, como decíamos, con esta precisión. Bueno, en el caso del peso, así, acá entonces, ¿qué podemos decir? La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. O sea, ¿qué es lo que podemos ver acá? 8, ¿este 8 qué quiere decir? Que entre 45 y 50 kilos hay 8 mujeres que pesan ese peso. Exactamente, o sea que 8 de las mujeres que conformaban los equipos de fútbol, tendríamos que repetir todo eso, pesan entre 45 y 50 kilos. También podemos decir, bueno, que 4, o sea que en los extremos, tanto entre 45 y 50 kilos o como entre 70 y 75, que serían los extremos, digamos, acá que estamos analizando, es donde tienen o sea, tienen frecuencias no tan altas, 8 y 4. La menor frecuencia sería entre personas que pesan 70 y 75 kilos. Y acá tenemos la frecuencia relativa. La suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Pero como les decía antes, a todos, digamos, estamos todos como preparados para interpretar mejor el porcentaje. A mí si me dicen 0,20 del total, digamos, de las mujeres pesa entre 50 y 55 kilos, me va a costar más entenderlo que si me dicen el 20% de las mujeres pesó entre 50 y 55 kilos. Y hay otro 20% que pesó entre 55 y 60. Y si sumamos estos porcentajes, nosotros vamos a ver que hay un 53%, o sea, un poco más de la mitad, que pesa menos de 60 kilos. Esas son algunas cosas, pero yo les digo, cuando ven una tabla, tratar de ir haciendo algo, de sacar, leer algún renglón, yo digo, o sea, leer un renglón como leímos recién, o sea, que 8 mujeres pesan entre 45 y 50 kilos, que representaría el 13%, leer el total, o sea, mirar, eso es observar la información que me está brindando la tabla, si no queda como que es un conjunto de números y nosotros no, a veces pasa eso, que en general uno no se detiene a mirarlo, lo mira así como rápidamente y no extrae, digamos, ninguna información y vemos que tenemos bastante información relevante, o sea, que podemos interpretar. O sea, cada uno va a interpretar lo que de acuerdo al fin, digamos, del estudio y a lo que le interese, digamos. Si acá lo que nos interesaba ver es si había mujeres que pesaban más de 60 kilos, bueno, vamos a tomar, en lugar de hacer como hice recién, sumar los que pesaban menos de 60 kilos, sumaría las que pesan más de 60 y veo que es un 47%. Bueno, o sea, uno va haciendo la interpretación o resaltando el dato que le resulte más interesante y al que después luego pueda interpretar en el contexto
disciplina, del problema, digamos, que está trabajando. Bueno, ahora se va a cortar, así que cortamos, volvemos a entrar a la otra, si se quieren tomar estos 5 minutos para el mate, para prepararlo, para hacer algo de eso, y ya continuamos. ¿Estamos? Los espero en la otra reunión.
diferencia es si eran de Rosario o si eran del Gran Rosario. Entonces, esa es otra variable. El lugar de procedencia, ¿qué tipo de variable sería por su naturaleza? Sería cualitativa, digamos, y las dos posibilidades que nosotros les ofrecemos, digamos, como respuesta son que sea de Rosario o del Gran Rosario. Entonces, pues vamos a tener por cada una de estas 1509 unidades de análisis, vamos a tener que respondieron a dos preguntas, o sea, respondieron a dos variables. Tenemos datos de dos variables. Por un lado, la cantidad de hijos y por otro lado, se les preguntó el lugar de procedencia, dándole como opción que señalan si eran de Rosario o del Gran Rosario, porque se acuerdan que eran los torneos de vóley de Rosario. Entonces tenemos, fíjense que se coloca el total, la cantidad de unidades de análisis, la cantidad de veces, la frecuencia, digamos, de Gran Rosario, o sea, de personas que pertenecen a Gran Rosario es 734. La frecuencia absoluta de personas que pertenecen a Rosario es 775. Y colocamos en cada una de las celdas, o sea, el 200, sería que hay 200 personas que son de Rosario y que no tienen hijos. ¿Estamos? Este 375, ¿cómo lo interpretaríamos? Serían 175 adultos que digamos, adultos que participaron en el torneo de vóley durante 2023 que no tienen dos hijos. O sea, 375 que tienen dos hijos. O sea, que podemos, cuando hacemos una tabla de este tipo, a doble entrada se llama porque podemos analizarla tanto por las filas como por las columnas. Eh, entonces, esto es, les digo para los que ahora ingresaron recién, que estamos analizando una tabla cuando se representan dos variables. Por un lado acá la cantidad de hijos y por otro lado el lugar de procedencia de estos 1509 adultos que participaban de torneos de vóley durante 2023. Entonces tenemos representada en las filas los valores, se colocan los valores de una de las variables, que era cantidad de hijos, que esto está igual a lo que habíamos hecho antes. O sea, la tabla anterior no tenía estas dos columnas. Teníamos número de hijos y la frecuencia absoluta. Entonces, acá tenemos número de hijos que podían ir de 0 hasta la última categoría que era 8 o más, y agregamos otra variable, o sea, los 419 que teníamos que no tenían hijos, los tenemos discriminados, al igual que para cada uno de los valores, lo tenemos discriminados en si eran de Rosario o del Gran Rosario. Esa era la otra variable, que en este caso es una variable cualitativa. Por eso se llama tabla doble entrada, porque yo puedo analizar desde la variable lugar de procedencia o desde la variable cantidad de hijos. Y voy a tener entonces aquí más celdas que teníamos antes, porque vamos a tenerlas discriminadas de acuerdo a estas dos variables. En este tipo de tablas también se pueden colocar las frecuencias porcentuales. Lo único que tenemos que aclarar a qué porcentaje nos vamos a referir, porque para cada celda yo podría calcular 3 porcentajes. Por ejemplo, esperen que quiero avanzarlo. Fíjense, yo ahí estoy marcando en la celda o sea, nosotros teníamos que 60 personas, o sea, participantes de los torneos de vóley para adultos durante 2023, 60 son de Rosario y tienen 4 hijos. Esto es lo que me dice el 60. Este 0,04, que sería la frecuencia relativa porcentual, está calculada sobre el total. O sea, nosotros podemos decir que hay un 4% de personas que participaron de estos torneos de vóley que son de Rosario y tienen 4 hijos, porque yo divido este 60 por 1509. Pero también puedo sacar el porcentaje, este es el 8, también representa, este valor representa el 8% de las personas de Rosario. O sea que yo puedo decir que hay un 8% de las personas que son de Rosario que, esperen que hay alguien más, que son de Rosario y tienen 4 hijos.
O también decir que hay un 47% de las personas que tienen 4 hijos que son de Rosario, o sea que lo calculo sobre el total de los que son de Rosario. Perdón, sobre los que tienen 4 hijos. O sea que yo puedo calcular la frecuencia porcentual sobre el total o sobre alguno de los totales parciales. Y vamos a tener diferente interpretación, o sea que era un 8% de los que pertenecen, de los que son de Rosario, que tienen 4 hijos, o es lo mismo, o también otra forma de interpretarlo sería decir que es un 47% de los que tienen 4 hijos son de Rosario. Son diferentes, digamos, datos que estamos sacando, digamos, información que estamos sacando sería lo correcto decir información que estamos sacando de los mismos datos. Por eso, en este tipo de tablas se suele colocar en general un solo porcentaje, aclarando sobre qué lo estamos calculando, si sobre el total, o el total de la columna, o el total de la fila. Todo eso va a depender siempre de la información que nosotros querramos extraer de esos datos. Entonces, bueno, esta es una tabla a doble entrada. Se puede hacer para 2 variables cuantitativas también, pero siempre se recomienda que se haga para una variable cuantitativa, ya sea discreta o continua, y para una variable cualitativa. ¿Por qué se recomienda eso? Porque si yo acá tengo también muchas columnas, como suele suceder, o sea, muchos valores posibles, como es lo común que ocurra cuando es una variable cuantitativa, queda una tabla muy confusa. Con la única excepción, digamos, que es que si a nosotros nos interesa por algo en particular analizar ese tipo de cruce. Si no nos interesa, digamos, solamente es para mostrar la información obtenida, a veces queda muy confuso, digamos. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, acá número de hijos, supongamos que yo también acá les hubiese preguntado el peso, como dijimos que le habíamos preguntado a las mujeres nada más, pero bueno, supongamos que yo acá le pongo el peso. Pongo todos los intervalos de peso acá, la tabla me va a quedar una tabla más grande y a lo mejor no sé si me está dando mucha información que yo pueda, digamos, extraer y que sea valiosa. Entonces, eso es lo que general se recomienda, una tabla a doble entrada para variables o 2 variables cualitativas o una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Bueno, entonces fíjense, digamos, todas estas cuestiones de hacer estos cruces así de datos. Ahora te escucho, Hugo. Es útil, digamos, más allá, digamos, o sea, una a veces, por eso cuando yo creo que al principio les preguntaba, ¿aplican estadística? Y ustedes, la mayoría dijo que no, pero bueno, se dan cuenta de que muchos creo que de estas cosas, ustedes a lo mejor con otras variables, con otros datos, ustedes los están haciendo o de otra manera, digamos, pero que en general recolectan esta información. Sí, Hugo. Pregunto, ¿se puede hacer una tabla de doble entrada cualitativa y cuantitativa? Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos ahí, digamos, en el que es 0 hijos, ¿no? Sí. Donde usted pone Rosario y la cantidad son 419. Eso sería cuantitativamente. Y cualitativamente se podría poner una unidad que diga nivel académico o nivel de estudio de esas personas. Sí, por eso acá fíjate que están cruzadas, digo, 2 variables. Una variable cuantitativa como número de hijos y la otra, como vos decís, por ejemplo, nivel de formación o algo así, podría ser como acá está preguntado el lugar de procedencia, que es una cualitativa. Cualitativa, lugar de procedencia, Rosario era Rosario. Podríamos haber puesto nivel académico. Claro, porque ahí tendríamos lo cualitativo de lo Claro, cuantitativo. claro, tendríamos por eso ahí cruzado una variable cuantitativa y una cualitativa. Que eso es lo que les estaba resaltando, digamos, recién, que en general este tipo de tablas se hace siempre con una cuantitativa y una cualitativa, o con 2 cualitativas. Yo podría haber tenido acá el lugar de procedencia y el nivel académico, o sea que me quedarían solamente a lo mejor 4 o 5 celdas. No hacerla tan grande, porque salvo que sea algo que nosotros querramos hacerlo para nosotros, para poder interpretar algo, algún cruce que a ustedes les interese, pero si yo lo tengo que mostrar como un informe, queda bastante complejo y la persona que lo mira no saca, digamos, demasiada información. Entonces, bueno, eso es lo que puede pasar. Bueno, entonces estábamos en las tablas a doble entrada. Yo ayer les había compartido algunos artículos, Cintia les compartió, no yo, algunos artículos. Acá vamos a ver un artículo que está publicado en una revista y dice en una revista que se llama Educación Física y Ciencia, que dice autoeficacia en profesores de educación física chilenos de la región del Ñuble.
formación y desempeño profesional. Bueno, ese es el título como para tener en cuenta qué es lo que estaba midiendo. Acá esta variable, autoeficacia, sería una de esas variables que yo ayer comentaba, esto de como que habría que operacionalizar, o sea, decir claramente a qué vamos a llamar autoeficacia, porque yo supongo que cada uno puede medirlo, digamos, de diferente manera. Pero bueno, en ese trabajo aparece esta tabla. Cuando presenta ese informe, aparece esta tabla. ¿La ven ahí? ¿Está medio chiquita? Bueno, si se fijan, esta es una tabla, son como varias tablas simples colocadas todas juntas. Porque fíjense que acá en la primera columna, variables, y coloca varias variables. Coloca la variable sexo, la variable tipo de establecimiento educacional, los años de experiencia. Esperen que alguien más quiera ingresar. O sea que es una tabla, una suma de varias tablas simples. La variable sexo, cuyos, bueno, acá toma como modalidades, como valores posibles damas y varones, tipo de establecimiento educacional, lo divide en que sea público o particular. Los años de experiencia docente, acá en lugar de tomarlos, digamos, en forma, digamos, aislada, lo coloca en intervalos, por más que sea una variable discreta, pero a lo mejor para resultar más fácil el análisis lo hace en intervalos de 0 a 7, de 8 a 15, 16 a 28 o más de 29. Nivel de formación si es de pregrado o posgrado. O sea que cada una de estas, sexo, tipo de establecimiento, año de experiencia, nivel de formación, nivel en que trabaja, nivel de satisfacción personal, nivel de disposición para la labor, la labor docente, impacto de sus actividades para desarrollo de sus alumnos. Todas estas opciones, todos estos títulos que yo leí son variables, diferentes variables. Podría haber hecho una tabla diferente para cada uno, pero bueno, hice una sola tabla para contar cuál es la característica del conjunto de unidades de análisis que recibe el nombre de muestra. Muestra es el conjunto de esas unidades de análisis. Entonces, nosotros aquí, bueno, si yo les pregunto cuántas unidades de análisis se analizaron de estos vuelvo a la anterior, que decía que eran profesores de educación física chilenos de una región determinada. Bueno, ¿cuántos profesores respondieron a esta encuesta? ¿Cómo haremos para sacarlo? No está colocado ese dato acá. Pensemos, fíjense en la... Pero lo tenemos en la variable sexo. Ahí tenemos la cantidad de personas que han contestado. Exactamente, justo iba a ir ahí a decir eso. En la variable, ¿cuántas serían? ¿Cuántas contestaron? 128 más 65. Claro, o sea que si yo les En total, preguntara acá cuántas unidades de análisis participaron del estudio, ustedes me sumarían estos dos valores. 193 creo que da, si no estoy equivocado. 193. ¿Estamos? Porque hay, o sea, de los 100 de los participantes hay 65 mujeres, no, 128 varones. O sea, un 33,7% de mujeres y un 66,3% de varones. Que se supone que cualquiera que sume me tiene que dar lo mismo. Si no da lo mismo, ¿qué pasa? Si yo sumo, por ejemplo, bueno, acá en todos va a dar lo mismo, pero supongamos que sumar alguno y no me da 193. ¿Qué pasa? ¿Qué me está diciendo eso? Si yo veo que son 193 lo que tienen que contestar. Tengo en casi todas las preguntas 193 y en una tengo 190. y alguien nos contestó. Alguien no contestó. Esto lo remarco porque cuando pasa eso, cuando tenemos nosotros personas que no respondieron todas las preguntas, cuando ustedes tienen que presentar un informe de algo, y supongamos que ustedes analizaron estos datos, ustedes son los que realizaron este trabajo, tienen 193 participantes, bueno, pero hay una pregunta que hay 3 o 4 que no respondieron. Yo lo que tengo que decidir es si a esas personas que no respondieron las quito directamente del estudio, las saco del estudio, que puede ocurrir,
O sea, entonces yo digo, bueno, se le preguntó a 193 personas, pero hay 3 que justo no contestaron las preguntas que a mí me interesaban, porque las primeras que son del sexo, el establecimiento educacional, el año de experiencia docente, son cuestiones como para caracterizar a mi conjunto de unidades de análisis. Pero lo que a mí me interesaba preguntar, que era, por ejemplo, el impacto de sus actividades para el desarrollo de sus alumnos, no lo contestaron. No contestaron las preguntas ni el nivel de satisfacción personal, o sea, no me contestaron las preguntas más importantes del estudio. Yo puedo decidir sacarlas y quitarlas directamente y no colocar, digamos, que para algunas preguntas respondieron, en otras preguntas no. O sea, hay que tratar de unificar siempre. Lo que se recomienda es eso, que tener la misma cantidad de unidades de análisis para todas las variables. Si hay personas que no contestaron alguna pregunta, bueno, esas personas dejarlas por fuera del estudio. Ver en primer lugar si no puedo recolectar esa información, si no puedo recuperarla, a lo mejor, bueno, no la contestó porque estaba en una hoja aparte y no se dieron cuenta y no la contestaron. Entonces, a eso me refería yo antes, de que era importante que la base de datos la construya la persona que recolectó los datos. Porque, bueno, si pasa eso, bueno, yo trato de ir a buscarla a esa persona y decir, mira, esta hoja no la respondiste. ¿Fue por algo, porque no quisiste responderla o porque me olvidé, te olvidaste? Ah, dice, me olvidé. Se la responde ahora. O sea, que eso es importante, digamos, cuando uno hace ese análisis, tratar de, digamos, de tenerlo en cuenta. Sí, Hugo, te escucho. Podríamos poner una variable que puede ser responde o no responde también, porque eso puede ser a veces una pregunta muy personal y a lo mejor el que es encuestado para nuestros datos desea no responderlo. Claro, lo ideal sería, cuando uno hace un tipo de esta de encuesta, tiene que, aunque sea una encuesta, uno tiene que pedirle previamente el consentimiento a la persona, o sea, que la persona dé su consentimiento. Y eso se lo llama consentimiento informado, que es a lo mejor un texto muy corto que la persona, nosotros le decimos a la persona qué es lo que se le va a preguntar, o sea, decirle de antemano que va a haber preguntas a lo mejor que son cuestiones, digamos, que íntimas. Me refiero a que pueden ser cuestiones a lo mejor de opinión, solamente de opinión política o de opinión religiosa, que a lo mejor la persona no tiene por qué, no quiere contestarlo. Uno de antemano ya le dice, vos querés participar de este estudio, que van a estar este tipo de preguntas. La persona puede decir que sí o puede decir que no. No hace tanto tiempo atrás no se pedía el consentimiento informado para las encuestas. Se consideraba que si la persona respondía era porque quería responder, daba su consentimiento. Y si no respondía era que no daba su consentimiento, digamos. Pero actualmente se exige, sobre todo en los trabajos de investigación, que para las encuestas también, bueno, sobre todo también cuando uno trabaja con alumnos, que uno tenga que pedirle ese consentimiento, ¿no? O sea, la persona tiene que saber qué se va a hacer con sus datos. Ya sea que se va a hacer un trabajo de investigación, que se va a hacer un informe para presentar en algún lugar, la persona tendría que saber para qué se recolectan esos datos, ¿no? Y siempre garantizar lo que les decía antes, esto de o sea, la anonimización de los datos, o sea, que los datos van a ser anónimos y que las personas que los van a procesar no van a saber de quién provienen esos datos. Sí, Hugo. Profe, porque también la entrevista puede ser abierta o cerrada, tiene esa opción, y se supone que los datos son datos concretos para poder así ordenarlos, analizarlos, discriminarlos y sacar así la info, ¿no? Sí, 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 pero digamos esto, digamos, de que por qué podríamos tener, lo que hablábamos con el otro, digamos, esto de que por qué podríamos tener personas que no respondan. Y él decía, bueno, preguntarle de antemano si quiere responder o no. Bueno, y yo ahí le traía esto de que sí, uno le pregunta, digamos, cuando le pide este consentimiento, digamos, si la persona quiere o no quiere participar. Para eso a lo mejor no es necesario que sepa todas las preguntas, pero bueno, decirle, mira, nosotros te vamos a preguntar cuestiones de tu vida sexual, o sea, de tu comportamiento sexual. Bueno, o sea, la persona puede decir, no, yo eso no lo quiero responder. O de tu salud, bueno, no, yo no quiero responder de eso, entonces directamente no respondo. Directamente no responde ninguna de las preguntas, o sea, no se le hace directamente la encuesta. Pero bueno, lo que yo planteaba acá era el caso de que a lo mejor porque la persona se olvidó de contestar esas preguntas, no es que no quiso contestarlo, a lo mejor contestó algunas preguntas y se olvidó, o bueno, eso es lo que nosotros podemos tratar, digamos, de volver, digamos, a preguntarle y ver de recuperar esa información. Sino tratar de presentar siempre
de las personas que tengamos, digamos, y que sea igual, que no digamos, para la variable sexo tengo 193 respuestas, para la variable nivel de formación tengo 20. Bueno, si no es tan importante esa variable, bueno, puede pasar, pero si no, tendría que ver por qué pasó que nadie la respondió, digamos. O sea, eso también sería como cuestiones que uno tiene que analizar. O sea, es toda información que uno saca, digamos, de la tabla. Por eso, si yo sumara todo y veo que en todos son 193, digo, bueno, todas las personas respondieron la encuesta. Que eso en algún lugar del informe también lo tendríamos que colocar. Y bueno, y como ven, después en la otra columna está la frecuencia relativa, porcentual. Y acá al final hay una relativa acumulada, que en la mayoría, en este trabajo tiene un error, digamos. En la mayoría de los casos que está calculada acá no tiene sentido. Solamente tiene sentido en las variables, en esta variable cuantitativa. Porque se llama acumulada porque se van sumando los porcentajes. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, años de experiencia docente. Hay un 61,1% que tiene entre 0 y 7 años y un 24,9% que tiene entre 8 y 15 años. Acá en la acumulada yo fui sumando, 61 es el primero, 61,1 más 24,9 me da 86. Entonces yo después puedo leer el 86 y decir, hay un 86% que tiene entre 0 y 15 años de formación de experiencia docente. ¿Se entiende? O sea, que se acumula, se van sumando los distintos rangos para poder sacar esa conclusión o hacer esa interpretación. Para todos los demás casos, la verdad que no sé por qué está calculada, porque no tendría sentido en las variables cualitativas en general. Aunque todas estas variables cualitativas, fíjense, del nivel satisfactorio, nivel de disposición, y estas son variables cualitativas, pero están medidas de manera ordinal. ¿Se acuerdan que ayer hacíamos la diferencia entre nominal y ordinal? Tipo de establecimiento educacional es nominal, pero es cualitativa y está medida de manera nominal. O sea, entre público y particular no habría un orden jerárquico. No hay una cosa que es mayor o mejor que otra. En cambio, en estas preguntas, en satisfacción personal, ya en el nombre lo dice, que están estableciendo un nivel y dice si es muy alto, alto, medio bajo, bajo o muy bajo. Le da todas esas alternativas. O sea que no hay únicamente una diferencia entre muy alto y alto, no hay una diferencia únicamente entre el nombre de las dos categorías, sino que si yo marco muy alto es que mi nivel de satisfacción es mayor que el que marca alto. ¿Se entiende? O sea, eso es una variable ordinal. Está medida de manera ordinal. Es cualitativa, medida de manera ordinal. En este otro trabajo que dice evaluación de la capacidad aeróbica en hombres y mujeres universitarios posterior a la pandemia del SARS-CoV-2, o sea, del COVID. Fíjense que acá, mire, ya en el título me está diciendo las variables. Me dice que va a evaluar la capacidad aeróbica. Y me dice en quiénes, o sea, me está nombrando así en forma genérica las unidades de análisis. En hombres, o sea, en hombres y mujeres universitarios. O sea, que acá la unidad de análisis sería universitario. O sea, eso es lo que le pedía a las personas que contestaron o que participaron de este estudio. Y presenta esta primera tabla, perdón, acá es la tercera tabla, pero presenta esta tabla de categorización de la capacidad aeróbica. Y midió la capacidad aeróbica como baja, media, muy baja, baja o media. Y da la frecuencia. Acá sí dice el total, aparece el total de unidades de análisis, o sea que 1.287 universitarios, digamos 1.287 universitarios, fueron las unidades de análisis evaluadas, o sea, conformaron la muestra evaluada. Y tenemos que hay hay 523 que tienen una capacidad aeróbica muy baja, que representa el 40,6% del total. Bueno, esto es para verlo. Vamos a apurarnos un poco, si no, no vamos a llegar con todo. Bueno, eso eran las tablas de distribución de frecuencias, que era el segundo punto que decíamos que se podía realizar. Y ahora vamos a ver algo de la representación gráfica. La representación gráfica, antes de todo le quiero hacer la aclaración. Lo que nosotros estamos viendo acá es la representación gráfica que uno hace para como
informarse, como para que uno, aparte de esta representación gráfica, uno quiere sacar información de esos datos. Diferente sería si yo lo que quiero hacer es hacer un tipo de gráfico que después a lo mejor lo quiera hacer publicidad con ese gráfico. O sea que la representación gráfica acá está vista desde el punto de vista estadístico. Y también va a depender la representación gráfica que se recomienda de acuerdo al número de variables que voy a representar y al tipo de variable, o sea, la naturaleza, como hicimos con las tablas. Y acá están nombrados algunos nombres de gráficos, que ahora vamos a ver algunos de ellos, de representaciones gráficas que se hacen con fines de interpretar la información. En la tabla se presenta la información con mayor precisión. En el gráfico se presenta con menor precisión, pero tiene mayor impacto visual. Estos gráficos están construidos con el artículo, o sea, corresponden a ese artículo que leíamos antes de la autoeficacia de los profesores. ¿Se acuerdan que decía que eran de una región determinada de Chile? Bueno, esa información que aparecía en la tabla, hablando de cuántas mujeres y cuántos varones había, bueno, en este caso está hecho en gráfico. O sea que nosotros en el gráfico podemos ver esa información. Tiene, por eso como les digo, a simple vista nosotros ya vemos que hay más varones que mujeres. En la tabla también lo veíamos con los números, pero acá vemos como, digamos, tiene como un mayor impacto visual. O sea, ese es un gráfico que estamos viendo acá, un gráfico, perdón, de barras simples. Se hace una barra por cada una de las modalidades de la variable, o sea, la variable se coloca en el eje de las abscisas, los valores de la variable que son femenino y masculino, y hago una barra cuya altura va a ser la frecuencia que indica la cantidad de profesores. Esto es la frecuencia absoluta. Hago una escala en el eje de las ordenadas. La escala en general se recomienda que se haga con números múltiplos de 10. O sea, no colocar el número exacto que hay de mujeres ni de varones. Yo hago una escala y luego sí, la altura del femenino va a corresponder exactamente al número de profesoras mujeres que que habían respondido, digamos, habían participado de esa encuesta. Pero en la escala no es necesario que coloque exactamente el número. ¿Se entiende? O sea que siempre se recomienda que la escala vaya de 10 en 10 o bueno, o de 20 en 20, pero siempre con un múltiplo de 10 para que quede más prolijo, digamos, realizado. Y lo que se pretende con este gráfico, a diferencia de la tabla, es tener mayor impacto visual. O sea, a simple vista vemos que hay más varones que mujeres. Casi pareciera como que hasta el doble. Eso mismo lo puedo representar en este gráfico que recibe el nombre de gráfico de sectores o comúnmente se llama gráfico de torta. Este gráfico es uno de los más utilizados y la ventaja, digamos, que tiene es que todos a simple vista también lo interpretamos rápidamente. O sea, tenemos facilidad para interpretar este tipo de gráfico. Cuando uno tiene que leer un gráfico, es importante que empiece, digamos, con ver qué es lo que se dice en el título, qué es lo que se representa en el eje de las abscisas, en el eje X, qué se representa en el eje Y, en qué unidad de medición está, si tiene símbolos y colores, bueno, qué significan esos símbolos y esos colores. Eso es lo que me facilita a mí la lectura del gráfico. Y después empezar a describirlos. Bueno, ¿cuál es el rango de los datos? O sea, ¿desde qué valor hasta qué valor está representado? ¿Se sigue algún patrón en esa distribución, en ese gráfico o no? O sea, eso es lo que uno tiene que aprender, digamos, a mirar del gráfico. Y luego tratar de interpretarlo. O sea, tratar de ver, interpretarlo. Yo digo siempre que está esta etapa que es fundamental en todo análisis estadístico, interpretarlo en función de la disciplina, digamos, de lo que yo estoy estudiando. El peso, por ejemplo, en el caso que se medía en un gráfico anterior, en una tabla anterior que veíamos que se preguntaba el peso de las participantes de los equipos de fútbol. Bueno, una cuestión va a ser que yo lo interprete desde el punto de vista, a lo mejor, desde la medicina al peso de esas personas, o que lo interprete a lo mejor desde el punto de vista de la educación física, digamos, de si hay alguna, digamos, consideración referido al peso de los participantes de los equipos de fútbol. O sea, se entiende que siempre hay que hacer la interpretación de los datos en función, digamos, de la disciplina en la que yo estoy tratando, digamos, de analizarlo.
porque a lo mejor la interpretación es diferente desde el aspecto que yo lo esté haciendo. A lo mejor desde el punto de vista estadístico no es importante que haya personas que pesen más de 70 kilos. A lo mejor dentro del punto de vista médico sí es importante y a lo mejor desde el punto de vista de la educación física no tiene importancia o sí es relevante. O sea que siempre hay que interpretar los datos desde la disciplina en la que se está trabajando. O sea, hacer ese pasaje desde la estadística a ese tipo de análisis. Vamos a ver ahora un gráfico en uno de los otros de los artículos que les había compartido. Es gimnasia rítmica, se llama beneficios de la práctica educativa en el alumnado de primaria. O sea, ustedes fíjense que en los títulos siempre se hace referencia a la muestra con la que se trabajó, a la unidad de análisis, digamos, con la que se trabaja. Acá estamos hablando de alumnado de primaria. Entonces dice, se compara el porcentaje sobre, dice, gráfico comparado, compara el porcentaje sobre la percepción y conocimiento en relación con el ámbito físico, mostrando las diferencias entre inicial y final. O sea que acá cada una de las participantes se les preguntó, se les midió, digamos, el porcentaje, digamos, que tenían sobre la percepción y el conocimiento en relación con el ámbito físico antes y después, o sea, al comienzo y al finalizar el periodo, digamos, escolar. Entonces acá se va viendo de todas las participantes para cada una de estas pruebas, bueno, digamos, o ejercicios que se les fue midiendo, se le fue midiendo la percepción y conocimiento en relación con el ámbito físico. Y esto se midió en porcentaje, entonces vamos teniendo qué porcentaje contestó, digamos, percepción en desplazamiento, casi un 90%, y así sucesivamente para cada prueba, y podemos comparar en este gráfico que sería de barras, pero tenemos gráfico de barras comparadas, digamos, o barras adosadas. Estamos comparando dos barras para los mismos individuos, marcando lo inicial y final. Bueno, en este otro trabajo, patinaje de velocidad y alteraciones posturales en niños y adolescentes, también se hace distribución, dice, por presencia de alteraciones posturales. Acá ya lo que evaluó fue si tenían o no tenían alteración postural y la cantidad de alteraciones posturales. Dice, si no tenían alteración postural, una alteración, 2, 3, 4, hasta 5 alteraciones posturales. Y la cantidad, acá marca el porcentaje de personas que eran, vuelvo al anterior, que decían que eran niños y adolescentes que practican patinaje de velocidad, qué porcentaje tenía, o no tenía ninguna alteración postural, un 5,10%, hasta estas que, o sea, un 34%, que es el mayor porcentaje, que tiene 2 alteraciones posturales. Este es un gráfico de barras, como les había mostrado yo anteriormente, bueno, esto hecho directamente acá en un trabajo. Esto de colocar los porcentajes también uno lo puede hacer o no, digamos, desde el punto de vista estadístico no se colocarían los porcentajes al lado de cada una de las barras, sino que tendríamos que interpretar, como les decía antes, el eje. Pero bueno, acá se decidió también agregarlo. Bueno, entonces, la representación gráfica, o sea, las tablas de distribución de frecuencia y la representación gráfica, que ahí vieron algunos ejemplos nada más. Podríamos profundizar un poco más, pero bueno, vamos a continuar para no atrasarnos. Bueno, hasta acá quedamos como que estábamos con los datos que habíamos obtenido, construimos la base de datos en Excel, hicimos tabla de frecuencias, hicimos una representación gráfica. Ahora seguimos tratando de describir los datos que obtuvimos. O sea, lo que estamos haciendo es tratar de describir ese conjunto de datos. Para avanzar en la descripción vamos a hacer el cálculo de algunas medidas de resumen. Acá yo estoy resumiendo las medidas de resumen más utilizadas. Las medidas de resumen, o sea que vamos a obtener ahora un valor numérico para resumir toda esa información. Hasta ahora lo vimos a través de tablas, cómo resumir la información, o a través de gráficos. Ahora lo vamos a ver con algún valor numérico. Las medidas de resumen se pueden dividir en de tendencia central y posición y las de dispersión o variabilidad. Dentro de las de tendencia central podemos identificar, o sea, son medidas que nos van a decir valor, o sea, nos van a dar un valor numérico alrededor de los cuales todas las unidades de análisis se pueden agrupar. La más conocida de todas es la media aritmética, que es el promedio de todos los valores. Es decir, yo me di una variable,
sumo todos los valores, esta es la fórmula, pero bueno, no interesa solamente para ver eso, que se suman todos los valores y se divide por la cantidad de datos que tengo, o sea, por la cantidad de unidades de análisis, por el tamaño de la muestra. El promedio, que es una de las medidas más utilizadas y que es una de las que también todos estamos más familiarizados de analizar, está muy influenciado por valores extremos. ¿A qué llamamos valor extremo? Llamamos valor extremo un valor que es diferente del resto. Supongamos que nosotros tenemos bueno, por lo que veía yo acá en el caso de la edad, hay mucha variabilidad en la edad en el grupo que estamos analizando en ustedes. Entonces, acá ninguno de los valores sería extremo. Pero supongamos que ustedes están haciendo un análisis de la edad de un grupo de niños que concurren, digamos, que están, digamos, en un determinado curso, y por ejemplo, que van, digamos, a un determinado gym club, y ustedes tienen, ahí van a estar separados por edades, pero supongamos que tienen alguien que está en ese grupo, digamos, pertenece, digamos, a los infantiles, pero tiene una edad, como está en uno de los extremos, como una edad mucho más alta que el resto. A eso se lo llama valor extremo. El promedio, en general, está influenciado por esos valores extremos. Entonces, en este caso que tenemos valores extremos, ahora les voy a mostrar con un ejemplo, no sería conveniente calcular el promedio. Ahora les paso para... bueno, no. Yo pongo siempre como el ejemplo lo de la edad, pero en este vi que había bastante variación y no se veía muy influenciado. Bueno, ahora cuando veamos la mediana lo vamos a ver. Bueno, todos conocían el promedio, ¿o no? El promedio lo calculan siempre. Cuando ustedes calculan el promedio de notas, o sea, el promedio es una variable, una medida de resumen que está muy utilizada. O sea, ustedes decimos en promedio es tal, ustedes saben que ese valor del promedio no quiere decir que haya algún individuo que haya tomado a lo mejor ese valor. Puede ser un valor que nadie lo haya tomado, pero si nosotros al promediar, sumar todos los valores y dividirlo por la cantidad de datos, ahí calculamos el promedio, ese valor puede ser un valor que no haya tomado nadie. Como lo vemos acá, el promedio requiere que yo sume todos los valores, entonces se puede calcular para variables que sean cuantitativas, no variables cualitativas, porque yo voy a tener que sumar los distintos valores. Entonces tienen que ser variables cuantitativas, ya sea discretas o continuas. Otra medida de resumen es la mediana. La mediana es un valor que me divide al conjunto de observaciones ordenadas de menor a mayor en dos grupos de igual tamaño. Supongamos que nosotros acá estamos preguntando la cantidad de... Supongamos, bueno, que acá estamos preguntando la cantidad de goles que hace un grupo de jugadores. Ahora supongamos que era eso. Yo le pregunto, hay alguien que hace los tengo que ordenar para calcular la mediana de menor a mayor, la cantidad de goles, estábamos viendo acá. Una persona hizo un gol, otro hizo otro gol, o sea, cada uno, acá voy a tener ordenado de menor a mayor y repetido, si hay dos personas que hicieron 6 goles, tengo que colocarlos 2 veces. La mediana es el valor 5. ¿Por qué? Porque 5 goles sería lo que me deja el 50% por debajo de los casos y el 50% por encima. O sea, ¿cómo interpretaría este 5? Yo diría que hay un 50% de los jugadores que realizaron 5 goles o menos. ¿Se entiende? O sea, la mediana es el valor que me deja. Cuando yo ordeno los valores de la variable de menor a mayor, me deja el 50% por debajo y el 50% por encima. Entonces, es el valor de la mediana, en este caso es 5. Supongamos que yo tengo un número de datos par, o sea, tengo en lugar de estos 7 valores como tenía acá, tengo 8 valores, o sea, tengo alguien que hizo un gol, 2 goles, 4, 5, 2 que hicieron 6 goles, otro que hizo 8 y otro que hizo 9 goles. Entonces, como no hay un valor que caiga en la mitad, yo tengo que promediar los dos valores centrales. O sea, yo digo que hay un 50% que hizo 5,5 goles o menos. Aunque 5,5 sería imposible, pero bueno, uno lo puede tomar, digamos, como para valor de la mediana. Y como vemos en este caso, esta medida, a diferencia del... A ver si alguien levantó la mano. No, dice que la llamada terminará en 15 minutos. Vamos a apurarnos.
a diferencia de lo que ocurría con el promedio, no está influenciada por valores extremos. Porque supongamos que yo mido lo mismo y en lugar de alguien que haya hecho 8 goles, hay alguien que hizo 800 goles, la mediana sigue siendo 5. Pero si yo calculara el promedio, aquel promedio me daría 117,7. O sea, si yo tuviese este conjunto de personas, de futbolistas, digamos, y hay uno que hizo 800 goles durante todo el año, digamos, entonces este valor del promedio no sería representativo, porque a mí me quedaría como que todos hicieron en promedio 117 goles, y hay algunos que hicieron 1 o 2, o sea, no hay nadie que haya hecho tantos goles, salvo una sola persona. O sea, está influenciada, la media aritmética está influenciada, eso me refería con que está influenciada por valores extremos. Acá es muy grosero este ejemplo, pero es como para que vean cuánto puede llegar a influenciar, digamos, la medida de un valor extremo al promedio, digamos. En este caso, la mediana sigue siendo el mismo valor. Yo puedo seguir diciendo que el 50% hizo 5 goles o menos. Bueno, cuando calculo la mediana es lo mismo que si yo ordenara a los participantes de menor a mayor de acuerdo a la altura. El que queda en la mitad de la fila es la altura mediana. Pero bueno, como vimos, tanto para el promedio, la media aritmética, como la mediana, requiero que los datos sean valores numéricos, que yo los pueda ordenar de menor a mayor en el caso de la mediana, y en el caso del promedio que los pueda sumar. O sea que para una variable cualitativa no podría calcularlos. Sí, lo que puedo calcular para una variable cualitativa es el modo, que es el valor de la variable que tiene máxima frecuencia. Eso yo lo puedo sacar de una tabla. Cuando yo tengo una tabla de distribución de frecuencias, veo aquel valor de la variable que tiene la mayor frecuencia, ese valor de la variable representa el modo o moda, es el valor que se repite con mayor frecuencia. Y esto en algunos gráficos que ustedes van a ver representados en los trabajos, lleva a que yo pueda decir, bueno, el modo es el que tiene la mayor frecuencia. Entonces, si yo representara los datos en un gráfico, podría tener en algunos casos unas distribuciones se dicen unimodales porque hay un solo valor que se representa con mayor frecuencia. Pero puede suceder también que dentro del conjunto de datos haya dos valores que tengan frecuencias altas y que se diferencien del resto. Entonces, en ese caso digo que es una distribución bimodal. Bueno, esto lo paso rápido, pero total, esto después yo se los comparto. Decíamos que también había medidas de tendencia central o oposición, dijimos la media aritmética, la mediana y el modo, y ahora vamos a ver algunas medidas que miran cómo están dispersos los valores. Es decir, el promedio me representa el conjunto de datos y la medida de dispersión o variabilidad lo que me va a estar diciendo es cuál es la dispersión o variación entre los distintos valores que tomó la variable entre las distintas unidades de análisis. O sea que en definitiva estas medidas me están intentando explicar la homogeneidad o heterogeneidad de los datos con respecto a una variable. Puede ser que el conjunto de individuos que yo estoy analizando es heterogéneo para el peso y a lo mejor es homogéneo para la edad. O viceversa, digamos. O sea, puede ser, homogéneo sería que sean muy parecidos o que haya poca variación con respecto a una variable determinada. Entonces, existen medidas que yo puedo calcular, dentro de ellas está la variancia, que me mide cómo se alejan los valores con respecto al promedio. O sea que lo que pretende calcular es ver cómo cada valor, supongamos que yo calculo el promedio de edad de todos ustedes y digo que el promedio, y sumamos todos los valores de edad y calculamos el promedio y el promedio me da 30 años. Si yo había uno de los alumnos que había contestado que tenía 24 años. Esa persona se aleja del promedio, que es 30, se aleja en 6 años por debajo. O sea, tiene 6 años menos que el promedio. Le pregunto a otra persona y tiene 35 años. Esa persona se aleja 5 años del promedio, pero por encima. O sea, está alejado, supera en 5 años al promedio. Lo que intenta esta medida que se llama variancia y esta medida que se llama desvío estándar es calcular cuál es el promedio de esos desvíos, de esos alejamientos. O sea, cuánto están alejados los valores con respecto al promedio.
Ustedes van a ver que en algunos trabajos se presenta esta medida, o sea, se presenta el promedio de una variable y se presenta más menos, se informa, digamos, con un más menos otro valor. Ese valor que acompaña, que es el más menos, es el desvío estándar, que me da una idea de la heterogeneidad. Cuanto mayor es el desvío estándar, o sea, cuanto mayor los valores se alejen del promedio, diríamos que los datos, la muestra o el conjunto de unidades de análisis es más disperso o más heterogéneo con respecto a esa variable. Bueno, esto es medio rápido lo que estoy haciendo, pero si no, no vamos a avanzar. Igual en la evaluación, yo les digo que de esto no les voy a preguntar, así que para que se queden tranquilos. Bueno, esta es otra medida que se llama error estándar, que también la van a ver, que se calcula haciendo el desvío estándar sobre el tamaño de la muestra, o sea, el número de unidades de análisis. Y el rango, que es calcular la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable. Por ejemplo, acá dijimos que en la edad el máximo creo que era 54 años y había alguien de 24, el rango sería 30 años. O sea que hay una diferencia de 30 años, o sea que hay un rango de 30 años entre con respecto a la edad, entre el menor y el mayor. Bueno, este es otro tipo de gráfico que se realiza. Bueno, en el PowerPoint que yo les voy a compartir, sigue con una parte dejo de compartir, de estadística inferencial. Bueno, el tiempo que tenemos destinado, digamos, al curso, al módulo es muy corto, solamente son estas 2 clases. Por eso yo, en lugar de, digamos, de dar demasiado contenido, yo lo que pretendo y que espero que lo hayamos conseguido, digamos, es que quede bien claro toda esta primera parte básica de la estadística descriptiva, digamos, de qué es el dato, de cómo se hacen las tablas y los gráficos y de poder interpretar, digamos, sobre todo las tablas, los gráficos, y bueno, si se puede interpretar alguna de las medidas de resumen, mejor, digamos. Yo les voy a pasar igual después la clase completa, donde van a ver una parte de estadística inferencial. Eso yo no lo voy a evaluar, es solamente para que lo tengan como para tener conocimiento de eso. Y también les voy a compartir los capítulos de un libro, digamos, donde van a tener desarrollado este tema. No tengo construido un apunte particularmente para esto, pero van a ver el desarrollo de esos temas, digamos, en un artículo, digamos, donde yo explico, en un artículo sí que explico qué es el dato y en un capítulo del libro donde se explica toda esta parte de estadística descriptiva. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Fue como mucha información en poco tiempo. La evaluación yo se las voy a compartir, después la voy a subir al aula virtual, si los que la pueden entregar por ahí mejor, y si no por mail, eso se lo voy a pasar a Cintia. Lo más probable es que sea el lunes. Hoy no, sí, la asistencia la pasaron por acá, yo ahora yo fui tomando nota de la asistencia, así que y aparte de tomar nota de la asistencia, digo, también saqué una foto, pero bueno, ya tengo la asistencia de ayer y la asistencia de hoy también, así que no se hagan problema que eso ya va a estar cubierto. Profe, una pregunta, disculpe. Sí. ¿En qué consiste la evaluación o el trabajo del final de estadística? Miren, les digo, es algo, sobre todo en estos puntos que estuvimos remarcando bastante, cuál es la unidad de análisis. O sea, yo les voy a dar, por un lado les voy a hacer, les voy a compartir uno de los artículos. En uno del artículo van a tener que decir solamente cuál es la unidad de análisis e interpretar algo de una tabla. Más o menos lo que estuvimos haciendo más esto, de interpretar de la tabla, sacar alguna información de la tabla. En uno de los, no es que la tengo oculta ni nada, a ver, esperen, que si la tengo por acá ya se las comparto, aunque sea en la pantalla para que la vean. Esperen. Yo se las comparto ahora acá para que vean y lo analicemos así, pero después se las mandamos. No, a ver, esperen. Esperen, que acá no la estoy viendo.
Ah. Ay, esperen que ahí me quedó. Esperen. Bueno, no sé si la van a ver bien, pero bueno, ahí las estoy tratando de compartir. A ver si la... Bueno. Bueno, están viendo, fíjense, en base al artículo que les voy a adjuntar, tienen que decir cuál es la unidad de análisis estudiada, mencionar las variables que se presentan en una tabla, después les voy a compartir un artículo, de las variables mencionadas en esa tabla, cuáles son cualitativas, y contestar estas dos preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de personas que posee un nivel socioeconómico medio o menor? Eso es en base a la tabla del artículo. O sea, fíjense que es todo más o menos lo que fuimos mencionando. ¿Y qué gráfico utilizaría para representar la variable sex? Después, esto es de otro artículo, les comparto una tabla y les pido que interpreten este renglón. O sea, hay algunas preguntas: ¿cuántas unidades de análisis se estudiaron? ¿Cuál es la frecuencia absoluta de niño? ¿Cuál es la frecuencia relativa porcentual de niña? Y que realicen comentarios sobre uno de los renglones, que es más o menos lo que estuvimos diciendo recién, o sea, interpretar, aprender, digamos, a leer una tabla. Eso es, bueno, y después una pregunta así general de comentarios en qué utilizan ustedes alguna situación en su desempeño profesional en que aplique conceptos de estadística. Eso es más para información para mí. Así que fíjense que no es demasiado, o sea, no vamos más allá de lo que pudimos desarrollar en la clase. Profe, la fecha aproximadamente para Bueno, eso lo presentar. tenemos que coordinar, no sé si con Cintia o con ustedes. ¿Ustedes qué les Nosotros, parece? ¿Cuándo tienen el próximo módulo? ¿O qué les parece? ¿Qué fecha les parece? Yo le digo a ella, a ver, que posible. 15 días, ahora estamos en el 14 de septiembre. Para fines de septiembre, para el 30 de septiembre, ¿les parece? Así no pasa tanto tiempo, o necesitan más tiempo. No sé cómo andan con otra cosa. Profe, estamos con la tesis también, profe. claro, nos dan un mes y medio, depende de algunos dos. En el transcurso de eso lo vamos. No es mucho, fíjense que Bueno. No, vieron lo que era. No, muy yo no tengo sencillo, problema en que sea después, pero les digo que no es tampoco tanto. Digo, para que no quieren un mes, lo dejamos para hasta el 14 de octubre. Para fin de mes teníamos que entregar algo que hayamos avanzado con lo de la tesis, también teníamos otro. Yo no daría, si la mayoría nos da 3 meses, a mí por ahí me parece mucho. Digo, si ustedes lo cursaron ahora y la pueden hacer ahora, yo les voy a dar un plazo más alto, pero la verdad que me parece que si ustedes, fíjense que no es demasiado complejo, si tienen más o menos los conocimientos ahora, les va a resultar más fácil hacerla ahora que más adelante. Pero, bueno, si quieren 2 meses, más allá de eso, no como para tenerlo, sino porque si les doy 3 meses, vamos a estar en diciembre y... profe, sí. ¿se lo enviamos a su correo, al trabajo, al correo de Cintia y el 20? Yo lo voy a subir al aula, pero me dijo... no, tenemos problemas con el aula. Claro, profe, que tienen problema. Entonces, bueno, les paso al mail para que lo manden en el mail. Lo que les pido es que me coloquen como asunto educación física, Paraná, una cosa así, para que no se me mezcle por ahí, porque yo en ese mail recibo de varias otras cosas y eso a mí lo que me preocupa a veces del mail, que por ahí yo no... Bien, profe, bien. Pero bueno, ¿les parece que lo demos hasta mediados de noviembre? 2 meses serían... Igual si lo tenemos antes, se lo podemos enviar. Sí, por eso yo digo, a mí me parece que cuanto antes lo hagan, mejor, porque fíjense que no sería... Yo lo doy a, digamos, vamos a poner 15 de noviembre, eso me lo voy a anotar así, le digo después a Cintia, 15 de noviembre, pero si lo pueden entregar antes, mejor para todos. Lo que pasa es que ustedes lo entregan, pero ya hasta que no entregan todos no lo voy a corregir. Entonces, ¿usted envía el trabajo por correo? No sé cómo se los manda, no, yo no tengo los correos, Sí, así que... sería mejor, profe, que se lo envíe así. Yo se lo mando a Cintia, es individual. Alguien me preguntó si era grupal, no, es individual. Lo único que les digo, si